Les contamos que hoy 21 de septiembre se celebra el Día Internacional contra el Alzheimer, una enfermedad que afecta en nuestro país a 1.200.000 personas. Se trata además de la principal causa de demencia, siendo un 70% del total. Y fíjense, porque desde la asociación nofumadores.org advierten que el tabaco podría estar detrás del 15% de los casos de esta patología. Hablamos con Raquel Fernández, presidenta de nofumadores.org. Buenos días, Raquel. Buenos días. Bueno, es algo que vosotros advertís, pero que corrobora la Organización Mundial de la Salud. Así es, efectivamente. Es la Organización Mundial de la Salud la de que habla que el 15% de los casos de Alzheimer están debidos al consumo de tabaco y también al tabaquismo pasivo. Por lo cual por eso es muy importante que las autoridades públicas, los gobiernos, no solo avancen en materia de prevención del consumo de tabaco, sino también en los espacios sin humo al aire libre. Ahora mismo tenemos una ley del tabaco totalmente paralizada desde hace más de 10 años, que necesita grandes avances para proteger a todos los enfermos de Alzheimer de otras demencias, aparte de otras enfermedades que produce el tabaco. Bueno, de hecho vosotros denunciáis que fumar aumenta en un 30% la probabilidad de sufrir cualquier tipo de demencia, y precisamente con estos datos sorprende, tal y como vosotros decís, el silencio que se genera alrededor de estas informaciones. Efectivamente, esto es un dato que no se conoce y que realmente, de hecho, hay un estudio de 2017 publicado en la revista Lancet que habla que el tabaquismo es el tercer factor modificable para poder prevenir la enfermedad. Por lo cual, teniendo en cuenta que estamos hablando de una enfermedad que no tiene cura, solo podemos hablar de la prevención, de intentar que no se produzca la enfermedad. Y por eso es tan importante, como decía, el que la gente lo conozca, ¿vale? Porque es una enfermedad que realmente causa mucho dolor, no solo a la persona que lo sufre, sino a todas las personas que viven a su alrededor, las familias, que tiene también un coste económico importante para las familias, para el sistema sanitario, y que es prevenible con ciertos cuidados. Entre ellos es la prevención del tabaquismo. Por eso, como decía, es importante que los poderes públicos establezcan esos espacios sin humos y un avance en las políticas de prevención del consumo de tabaco. Raquel, hablabas del dolor de las familias, decíamos que son 1.200.000 personas afectadas directamente por la enfermedad, 5 millones de personas en nuestro país afectadas indirectamente por los cuidados y por el sufrimiento que supone, bueno, pues tener un familiar con esta enfermedad. Vosotros, como bien decíais, abogáis por la prevención no solo del tabaquismo, sino también de lo que llamamos fumadores pasivos. Efectivamente, también el tabaquismo pasivo es un factor que influye en que se reproduzca la enfermedad. Entonces, como digo, la prevención tiene que venir, y aquel que es fumador pasivo no es una persona que haya decidido fumar, por lo cual, es decir, son los poderes públicos, los gobiernos, los que tienen el deber de proteger su salud. De todo tipo de enfermedades, que ya no estamos hablando solo de un cáncer, estamos hablando de el Alzheimer y estas enfermedades, estas demencias, estas enfermedades neurodegenerativas que causan tanto sufrimiento. Raquel, ¿y cómo aumenta el cigarrillo el riesgo de sufrir Alzheimer? Sé que no eres científica, no es tu campo, pero sí que os habéis documentado profundamente sobre este asunto. Sí, bueno, esta parte, la verdad es que ahí te puedo explicar menos. Efectivamente no es mi campo, pero esto entra en el tema de que, influye también en otras enfermedades como ictus, que también derivan hacia estas enfermedades como el Alzheimer y las demencias. Bueno, pues Raquel Fernández, muchísimas gracias por la labor que realizáis de concienciación, de prevención para evitar todo este tipo de enfermedades y reducir el tabaquismo. Muchísimas gracias. A vosotros un saludo.